Desde que el té empezó a ponerse de moda en Inglaterra hacia 1657, prácticamente se convirtió en la bebida nacional. A diferencia de otros europeos como los españoles o los alemanes que preferían el café, el té se convirtió en parte del estilo de vida británico. No era de extrañar que en las 13 colonias el té también se volviese popular, sobre todo en las grandes ciudades como Boston o Nueva York. Aunque hacia 1773 las tasas Townshend habían sido retiradas, hubo un impuesto que se mantuvo en las colonias, el impuesto sobre el té. Esto era una forma indirecta que la corona y el parlamento tenían de decir a los colonos que, al final, la última palabra sobre los impuestos la tenían ellos. Contra esto había poco o nada que los colonos pudiesen hacer. Nada salvo fundar su propio país, pero no adelantemos acontecimientos. Debido a los impuestos, los mercaderes americanos habían estado boicoteando el té británico y en su lugar compraban el té holandés de contrabando, que les salía más caro, pero al menos no pagaban impuestos a la corona. Como respuesta a esto, el gobierno británico eliminó las tasas sobre el té de las Indias Orientales en cuanto este llegase a Gran Bretaña, permitiendo venderlo a un precio más bajo que el té holandés, lo que provocó que los contrabandistas norteamericanos se quedasen sin trabajo. Hay que añadir que el contrabando, smuggling, era algo muy común en las 13 colonias, de la misma forma que la piratería y el filibusterismo eran algo común en el Caribe, solo que este contrabando no era tan violento. Ante esta situación, los mercaderes de las colonias se quedaron perplejos, pues tal como se desarrollaban los acontecimientos, si el gobierno podía monopolizar el té, también se podrían monopolizar otros productos, algo que podría destruir el tejido mercantil norteamericano. Por esto mismo, un grupo de los Hijos de la Libertad en Boston, como no, actuaron de una forma precipitada que traería a la larga graves consecuencias. El 16 de diciembre de 1773, los Hijos de la Libertad, liderados por William Molyneux, Samuel Adams y Paul Revere, organizaron una protesta en la Old South Meeting House. Fue la mayor asamblea vista hasta entonces en la ciudad. Ya para aquel entonces, Massachusetts era conocida por ser el hogar de gente belicosa e impulsiva, aunque quizás tampoco hayan cambiado tanto después de todo. Esa misma noche, antes de que los barcos descargasen, los Hijos de la Libertad se disfrazaron de indios Mohawk y asaltaron los 3 navíos anclados en el muelle de Griffin que esperaban a descargar su cargamento. Estos eran el Dartmouth, el Beaver y el Eleanor. Curiosamente, esto fue premeditado, pues el capitán del Dartmouth dejó pasar a los Mohawk, aunque en los otros casos tuvieron que amenazar a los marineros. Así empezaron a sacar cajas de las bodegas, abriéndolas a hachazos, y arrojaron el té por la borda de los barcos ante la atenta mirada de unas 800 personas que les vitoreaban desde el muelle. Tardaron unas 3 horas, y para el amanecer se calcula que unas 45 toneladas de té con un valor estimado de unas 10.000 libras yacían en las aguas del puerto de Boston. Aunque la fiesta del té de Boston fue la que se llevó la fama, lo cierto es que no fue la única, pues en la localidad de Greenwich también se produjo un evento similar. Saqueos similares al de Boston se produjeron en el resto de colonias, como en York, Maine, en Filadelfia, Pensilvania o en Greenwich, Nueva Jersey. Aquí, el capitán del Greyhound decidió que era demasiado peligroso descargar su mercancía en la bahía de Delaware, por lo que desembarcó en otra parte y llevó el té al sótano de Tory Daniel Bowen. Bowen esperaba llevar el té por tierra hasta Filadelfia, pero la noche del 22 de diciembre de 1774, 40 patriotas vestidos de mohicanos irrumpieron en la casa de Bowen, se llevaron el té a campo abierto y le prendieron fuego. Aunque muchos perpetradores fueron arrestados, ninguno fue condenado. Muy pocos conocen la gran fiesta del té de Greenwich, entre otras cosas porque Samuel Adams no estaba allí para darle publicidad. Hay historiadores norteamericanos que no dudan en calificar el llamado motín del té o fiesta del té de Boston como un acto revolucionario, pero lo cierto es que eso está un poco alejado de la realidad. De forma objetiva, no podemos obviar el hecho de que se trató de una destrucción arbitraria de propiedad privada, lo que hace que este evento plantee serios problemas morales y legales, incluso si lo vemos con la perspectiva histórica de la época. Es como cuando vemos en las noticias disturbios en ciudades y vemos a energúmenos de estos destrozando escaparates, quemando contenedores o reventando cajeros. Y es que, para sorpresa de nadie, no fue bien recibido ni en las colonias ni en la metrópoli. Las críticas ante las acciones de los Hijos de la Libertad no se hicieron esperar. Benjamin Franklin afirmó que debía pagarse una completa indemnización a los propietarios del té, y él incluso se ofreció a pagar de su bolsillo las pérdidas ocasionadas. De todas formas, las tasas del té siguieron provocando descontento, pues no dejaban de ser una intromisión en el estilo de vida de las colonias. En Norteamérica, el agua como tal no era muy adecuada para el consumo, por lo que la gente lo que más bebía era cerveza, whisky, ron y té. De hecho, el consumo habitual de té en América no empezó a ser sustituido por el café hasta los años 1850.
En cuanto al resto de colonos, la mayoría pensaba igual que Franklin. Sin embargo, esto no fue ningún consuelo para los británicos, y al final todos en las colonias acabarían sintiendo el duro pisar de las botas inglesas sobre sus cabezas. Para empezar, el gobierno británico ordenó el cierre del puerto de Boston y decretó la ley marcial. Su siguiente paso fue el establecimiento de las llamadas leyes intolerables. Las leyes intolerables, también llamadas leyes coercitivas por los británicos, fueron una serie de reformas legales que pretendían cortar de raíz la situación de insurrección que se vivía en las colonias, especialmente tras el motín del té. Estas leyes fueron el Acta del Puerto de Boston, que cerraba el puerto de dicha ciudad e imponía la ley marcial hasta que se reparase el daño causado por el motín del té. El Acta del Gobierno de Massachusetts, que abolía el gobierno colonial y lo ponía bajo control directo del gobierno británico, amén de otras lindezas como limitar el derecho de reunión. El Acta de Administración de Justicia, que permitía al gobernador real juzgar a oficiales de la corona en Gran Bretaña u otras partes del imperio si se consideraba a su parecer que no recibirían un juicio justo en Massachusetts. El Acta del Quebec, que ampliaba el territorio de Quebec por casi toda la frontera, a pesar de que esa región ya había sido reclamada por la Compañía del Ohio. Y la que probablemente sea la más polémica de todas, el Acta de Acuartelamiento. De todas las leyes intolerables, la que más ampollas causó fue la Ley de Acuartelamiento, destinada a solventar el problema de alojamiento de los 10.000 soldados que se enviaron a las colonias tras el motín del té. Mediante este acta, que se aplicó en todas las colonias, el gobernador de turno obligaba a que los soldados fuesen acogidos en cualquier casa si no había sitio suficiente en los cuarteles. Esto se podría decir que fue la gota que colmó el vaso para los colonos, quienes lo consideraron un verdadero atropello contra sus derechos y libertades. Ya hubo una ley de acuartelamiento en 1765 durante la Guerra Franco-India, pero la que se aplicó en 1774 fue mucho más lejos a la hora de buscar alojamiento para los soldados británicos. En la anterior, los gobiernos coloniales podían negarse a aplicar la ley, pero con la reforma de 1774, el gobernador tenía potestad total para alojar a los soldados en edificios de las colonias, y si se consideraba necesario, se podría echar a una familia de su casa para alojar a los soldados del rey. ¿Políticos queriendo pasarse la propiedad privada por el forro en aras del bien común? Nada nuevo bajo el sol. Mientras tanto, en Massachusetts, la ley marcial siguió vigente y coordinada por quien fue nombrado gobernador militar en mayo de 1774, el general Thomas Gage. Gage trabajó para aplicar las leyes coercitivas en Massachusetts y confiscar todo material de guerra que se encontrase en manos de los colonos. En septiembre de ese mismo año, Gage ordenó confiscar la pólvora a los colonos de Somerville, y aunque aquí tuvo éxito, el resto de operaciones fueron un fracaso gracias a las acciones de Paul Revere y los Hijos de la Libertad. Aunque Gage fue duro a la hora de aplicar las leyes intolerables, lo cierto es que no lo fue tanto a la hora de coaccionar a los colonos, pues nunca persiguió activamente a los Hijos de la Libertad. Gage dijo: si finalmente hay que recurrir al uso de la fuerza militar, dicha fuerza debe ser considerable y hay que aportar refuerzos. Entablar el combate con una fuerza militar débil alentará a la resistencia en vez de desalentarla, y finalmente será más costoso en vidas y en medios materiales. En resumen, el plan de Gage era que a los rebeldes y sediciosos había que combatirlos en igualdad de condiciones. Una postura honorable y en cierto modo inteligente, pues si los casacas rojas enfrentaban a una fuerza de colonos inferior en número, reforzaría la idea de los británicos como opresores en vez de garantes del orden. En calidad de gobernador, Gage ordenó el arresto de Samuel Adams y John Hancock. Estos abandonaron Boston dando esquinazo a los agentes del gobernador y se refugiaron en la localidad de Lexington. Las tensiones entre los colonos y las tropas estacionadas estaban a punto de reventar, y los colonos estaban organizándose en caso de un ataque de los casacas rojas. La noche del 18 de abril de 1775, Gage ordenó a 700 soldados británicos de sus tropas de élite y a compañías de granaderos de Boston que avanzasen contra Lexington y Concord. Sin embargo, los habitantes de la zona pudieron ser avisados gracias a la rápida acción de Paul Revere, William Dawes y Samuel Prescott, en una cabalgata de medianoche que sería recordada como el principio de una revolución. Pero eso es historia para otro día.